En el corazón palpitante de Ciudad de México, donde los aromas de los tamales se mezclan con el bullicio de los mercados y los claxones resuenan como un himno, nació un hombre que redefinió el éxito. Carlos Slim Helú, con una mente afilada como el acero y un corazón que latía al ritmo de la ambición, tejió un imperio desde las calles polvorientas de un México en transformación. Esta es la épica de un joven que, con astucia, valentía y una calma digna de un jugador de dominó, transformó crisis en oportunidades, demostrando que los sueños pueden superar cualquier obstáculo. Adéntrate en una historia de sacrificio, genialidad y legado, donde un hombre común se alzó como leyenda, dejando una huella que resuena en el mundo. Ciudad de México, 1940. El barrio del centro era un mosaico de vida, calles adoquinadas llenas de vendedores pregonando frutas frescas, sastres cortando telas bajo el sol y niños corriendo entre puestos de dulces. En este bullicio nació Carlos Slim Helú, el cuarto de 6 hermanos, hijo de Julián Slim Haddad, un inmigrante libanés que había escapado de la pobreza en su tierra natal para construir un futuro en México. Julián regentaba la Estrella de Oriente, una tienda de abarrotes que prosperaba gracias a su olfato para los negocios. Linda Helú, la madre de Carlos, llenaba el hogar con calidez, inculcando valores cristianos y la importancia del trabajo duro. México, en la posguerra, era un país de contrastes. La apertura de nuevas fábricas y el sueño de modernización traían un aire de optimismo. Desde pequeño, Carlos mostró una curiosidad insaciable. A los 10 años negociaba con sus hermanos para ganar en juegos de mesa. A los 12, compró sus primeras acciones en el Banco Nacional de México, guiado por su padre, quien le regaló un cuaderno para registrar cada peso de su mesada. ¿Sabías que este cuaderno, que Carlos conservó toda su vida, fue la semilla de su disciplina financiera? Cada ingreso y gasto era anotado con la precisión de un contable, un hábito que lo acompañaría en su ascenso. La muerte de Julián en 1953, cuando Carlos tenía apenas 13 años, fue un golpe devastador. La familia quedó en una encrucijada, pero Carlos asumió un rol silencioso de liderazgo. Estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde destacó por su capacidad para desentrañar problemas complejos. En los años 60, mientras México se industrializaba, comenzó a invertir en pequeños negocios, una tienda de abarrotes, una constructora, una fábrica de dulces. Cada inversión era un paso calculado, pero el destino tenía preparado un desafío que pondría a prueba no solo su inteligencia, sino su temple y su visión. ¿Sabías que Carlos, durante sus años universitarios, enseñaba álgebra y programación lineal a sus compañeros para ganar dinero extra? Esta experiencia no solo le dio recursos, sino una habilidad para explicar ideas complejas, algo que usaría en sus negociaciones futuras. En la década de 1980, México se hundió en una crisis económica que parecía insuperable. La devaluación del peso, la deuda externa y la inflación galopante arrasaron con fortunas y sueños. Los negocios cerraban sus puertas, el desempleo se disparaba y los inversionistas extranjeros abandonaban el país en masa. Mientras muchos empresarios vendían sus activos a precios de remate, Carlos Slim vio en el caos una oportunidad única. Con una audacia que algunos llamaban temeridad, comenzó a comprar empresas en quiebra, fábricas textiles, tiendas departamentales, una cadena de restaurantes, incluso una compañía de seguros. Su estrategia era clara pero arriesgada: adquirir barato, reestructurar con eficiencia y esperar a que la economía se recuperara. Si México no salía del abismo, podía perder todo lo que había construido en 2 décadas. ¿Sabías que durante esta crisis, Carlos adquirió Sanborns, una cadena que combinaba librerías, restaurantes y farmacias, por una fracción de su valor? Con su visión de largo plazo, transformó este negocio en apuros en un emblema cultural mexicano, donde hoy los mexicanos compran libros. La tensión era palpable en cada movimiento. Los bancos, reacios a prestar en tiempos de incertidumbre, lo miraban con desconfianza. Sus competidores lo tildaban de imprudente y hasta algunos familiares cuestionaban si su estrategia no era un salto al vacío. Carlos trabajaba jornadas de 18 horas, analizando balances,
negociando con acreedores y estudiando mercados. Su oficina, un espacio modesto en el centro de la ciudad, era un hervidero de actividad, con pilas de documentos y un teléfono que no dejaba de sonar. Pero él permanecía calmado, confiando en su intuición y en los números que nunca le mentían. En 1990 llegó el momento que definiría su legado. El gobierno mexicano, presionado por reformas económicas y la necesidad de reducir la deuda pública, anunció la privatización de Telmex, la compañía telefónica nacional que conectaba a millones de mexicanos. Ganar Telmex no era solo una oportunidad de negocio, era una batalla contra titanes. Gigantes internacionales, con recursos mucho mayores, pujaban por la misma presa. Carlos formó una alianza estratégica con inversionistas franceses y estadounidenses, pero el proceso fue un torbellino de negociaciones, presiones políticas y rumores de corrupción. Cada día traía un nuevo obstáculo. Un competidor subía la oferta, un político exigía favores o un artículo de prensa ponía en duda su capacidad. La prensa lo apodó el ingeniero audaz, pero también había quienes lo veían como un oportunista. Si fallaba, no solo perdería Telmex, sino la credibilidad y los recursos que había acumulado durante años. La presión era asfixiante y el futuro de su incipiente imperio pendía de un hilo. ¿Sabías que Carlos, durante las negociaciones de Telmex, se reunía personalmente con cada socio potencial, usando su carisma y su conocimiento enciclopédico de los números para convencerlos? Su habilidad para generar confianza fue clave para cerrar el trato. En 1991, el milagro ocurrió. Carlos Slim y sus socios ganaron la puja por Telmex. Fue un triunfo que resonó en todo México. Con mano firme, Carlos modernizó la empresa, instalando cientos de miles de nuevas líneas telefónicas y llevando el servicio a pueblos remotos donde nunca había llegado un teléfono. Introdujo tecnología de punta, preparó a Telmex para la era digital y la convirtió en un gigante que dominó las telecomunicaciones en América Latina. Las empresas que había comprado en los 80, desde Sanborns hasta constructoras, comenzaron a florecer a medida que la economía mexicana se estabilizaba. Su conglomerado, Grupo Carso, se expandió a sectores tan diversos como la minería, los medios y el comercio minorista, convirtiéndose en un pilar de la economía nacional. ¿Sabías que Carlos Slim fue nombrado por Forbes como el hombre más rico del mundo entre 2010 y 2013, superando a figuras como Bill Gates y Warren Buffett? Sin embargo, siempre mantuvo un estilo de vida austero, viviendo en la misma casa de clase media por décadas y manejando su propio coche. La normalidad regresó, pero era una normalidad transformada. Carlos no solo había construido riqueza, sino un legado. En honor a su esposa, Soumaya Domit, fundó el Museo Soumaya, un edificio futurista que alberga más de 66,000 obras de arte, desde esculturas de Rodin hasta pinturas de Diego Rivera, y que es gratuito para el público. También creó la Fundación Carlos Slim, que invierte millones en educación, salud y desarrollo comunitario, devolviendo a México una parte de lo que le había dado. Sus hijos, Carlos, Marco Antonio y Patrick, asumieron roles clave en sus empresas, asegurando que el imperio perdurara por generaciones. Sin embargo, el éxito de Carlos no estuvo exento de controversias. El dominio de Telmex, y más tarde de América Móvil, en el mercado de telecomunicaciones, generó críticas por prácticas monopólicas. Los consumidores. ¿Sabías que Carlos es un apasionado del arte y posee una de las colecciones más grandes de esculturas de Auguste Rodin fuera de Francia? Su amor por la cultura lo llevó a compartir esta colección con el mundo a través del Museo Soumaya. La vida de Carlos Slim nos enseña que las crisis, aunque aterradoras, son el crisol donde se forjan las grandes oportunidades. Su historia nos muestra que el éxito no es un regalo del destino, sino el resultado de una disciplina implacable, una paciencia de acero y una valentía casi temeraria para actuar cuando otros retroceden. Pero más allá de la riqueza, Carlos nos recuerda que el verdadero impacto de una vida se mide en lo que dejamos para los demás. Un museo que inspira, una fundación que transforma vidas, o una idea que enciende la chispa en alguien más. Como él, cada uno de nosotros puede encontrar en la adversidad
el lienzo para pintar nuestra propia grandeza.